política antidrogas no se puede entender sin el nacimiento del neoliberalismo. Es la estrategia neoliberal de la seguridad de Estados Unidos frente a lo que ellos ven como territorios para extraer recursos. Las crisis en el Ecuador no se dejan de tematizar ni de conversar porque se superan, sino porque aparece una crisis peor. Cuando se decide en 2009 de cómo reformar el sistema penitenciario, era despoblar las cárceles. Esa fue nuestra recomendación y eso fue aceptado. Y eso fue un acierto de Rafael Correa. Permitir que la gente que estaba por delitos no violentos salga, porque la cárcel estaba sobrepoblada. Pero es lo que hicieron después. Ese fue el problema, que la reforma incluyó la construcción de 3 megacárceles. Y esto se hace en contra de la recomendación técnica de que era construir cárceles pequeñas. No se deben construir cárceles grandes. Las cárceles grandes tienen 2 grandes problemas. Cuesta muchísimo mantenerlas y a la final terminan generando mucha más violencia. Esa fue una reforma que ya veíamos que iba a ser fallida, pero realmente quien transforma la cárcel en el centro de operaciones del crimen organizado es el gobierno de Lenín Moreno. El SNAI lo que se da cuenta es que si convierte a la población penitenciaria en fuente primaria de información de inteligencia policial, tiene mucho más acceso y eso es lo que hacen. Entonces empiezan a darles y a negociar con jefes de bandas. Por ejemplo, cuando uno ve la historia de los lobos crecen, nacen y crecen dentro de una cárcel. No hay una historia de los lobos anterior. Un grupo de inteligencia policial que venía funcionando desde el 2015, recabando un poco de información, deciden ampliar ese pequeño proyecto que había empezado incluso como un chat. Ese chat se llamaba la Unidad del Ultramundo, donde se compartía información de fuentes primarias dentro de la cárcel para incautaciones de cocaína. Se crea la Unidad de Inteligencia Penitenciaria. En Ecuador pasa algo también muy importante, un cambio en el involucramiento de las élites en el negocio del narcotráfico. Las élites están involucradas en la construcción de rutas hacia Europa. Cuando hablaba Guillermo Lasso, hablaba policía y militares. Cuando entra el presidente Noboa, habla de militares y policía. Al declarar el conflicto interno, mete a los militares. Y eso es peor que la policía. Porque si la policía está preparada para meter gente a la cárcel, no para sacar gente de la cárcel, los militares no están preparados ni para meter gente a la cárcel, porque vemos que lo que pasan son desapariciones forzadas, ni para sacarlos. Entonces mete a una institución que no tiene la menor idea de qué es el confinamiento penitenciario. Más de 100 casos de torturas y desaparición. De lo que pasó con los niños de las Malvinas no es un caso aislado. No solo hay que reducir el tamaño de la cárcel, hay que reducir el tamaño de la policía y el tamaño del ejército. Pues a mí lo que siempre me mantiene con niveles de esperanza altos cuando hablamos de política en el Ecuador es la capacidad organizativa a nivel de base. Creo que tenemos muy buenas organizaciones de base